una parábola del Señor Jesucristo. Ustedes saben que las parábolas son enseñanzas que el Señor Jesucristo dio, es el mensaje que el Señor Jesucristo trajo al mundo, porque de esa manera el Señor iba a enseñar a las personas, iba a enseñar a los hombres qué era el cielo, cómo era el cielo, porque la gente no sabía, no sabíamos nosotros cómo era el cielo, y el Señor iba a traer el mensaje del cielo para que todos nosotros lo pudiésemos conocer y para que nosotros pudiésemos conocer lo que era el reino de los cielos. Por eso dice el Señor, arrepentíos, el apóstol dice, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Entonces nosotros en esta mañana poder saber que a través de una parábola podemos conocer o podemos poner en práctica lo que es el reino de los cielos. Parábola. ¿Qué significa la palabra parábola? En primer lugar dice para, es al lado, voleo, arrojar, ¿no es cierto? Es decir, una enseñanza que se arroja, pero que al lado de ella va otra. El Señor Jesucristo habló de una semilla, habló de un sembrador, habló de una oveja, habló de cosas sencillas, pero que habló de esas cosas para enseñarnos cómo era el reino de los cielos. Habló de ello para enseñarnos cómo era el cielo. Qué hermoso es poder conocer el cielo. Porque dijo, bienaventurados, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando hubo una actitud de humildad, cuando vamos en una actitud de mansedumbre, venimos al Señor como mendigos, entonces tendemos la mano y Él la llena de su bendición, porque bienaventurados los mendigos, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos son del humilde, de los mansos de corazón, y por eso la gran enseñanza que Jesucristo tenía para todos nosotros. Esta mañana yo quisiera hablar acerca, tal vez, de la parábola más famosa que el Señor contó. Tal vez la parábola más conocida que el Señor contó. ¿Cuál les parece que debe ser la parábola más conocida que el Señor contó? La primera parábola más conocida que el Señor contó. Bueno, no es esa. La segunda parábola, entonces. La segunda parábola, entonces. Está bien. Si no me quitan el mensaje. La segunda parábola más famosa. Bueno. La parábola tiene tres cosas que quisiera comenzar diciendo para que nos quede en la mente, ¿no? En primer lugar, una parábola es una enseñanza permeable, ¿no? Es decir, una enseñanza que va a entrar al corazón, porque hay una gran penetración en la palabra cuando el Señor mismo, estamos parados en el mismo discurso del Señor Jesús, lo mismo que el Señor Jesucristo dijo, y la parábola es una enseñanza permeable, porque va a permear al corazón, que Dios hable a nuestras almas, que Dios hable a nuestro corazón, que podamos sentir que Él, su palabra, nos quebranta esta mañana, porque su palabra es permeable. Pero en segundo lugar, la parábola es profunda, porque la parábola profunda llegaba a hacer conocer lo que era el cielo, lo que era el reino de los cielos, lo que eran las leyes del cielo, las promesas del cielo, las bienaventuranzas del cielo. Entonces el Señor traía a nosotros las parábolas profundas, las enseñanzas profundas del reino de los cielos, e incluso hay teólogos todavía que dicen, bueno, ¿qué significan las parábolas? Y hay parábolas difíciles de interpretar. La parábola del mayordomo infiel, la parábola del rico Lázaro, son parábolas que aún hoy los teólogos están cuestionando qué significa una y qué significa la otra. Pero en tercer lugar, y esto va para la iglesia hoy, para que nosotros esta semana podamos pensar en lo que se nos dice hoy, las parábolas son prácticas. Toda parábola que el Señor contó es para ponerla en práctica. Es para decir que, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, yo me rindo esta mañana, pero yo necesito que tú me guíes para poder saber qué es lo que quiere hacer. La voluntad de Dios está aquí porque es la revelación de la voluntad de Dios. Entonces, comenzamos pensando en esta parábola, pensando en la parábola, tal vez, en la segunda parábola más famosa, digamos así. La segunda parábola más famosa
en lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar, que son enseñanzas muy permeables, que son enseñanzas profundas y que son enseñanzas totalmente prácticas. En la práctica que quiere el Señor mostrarnos esta mañana es la parábola, es la enseñanza de la misericordia. Es decir, bienaventurados los que hacen misericordia, los que tienen amor por la miseria, porque ellos recibirán misericordia. Misericordia es la enseñanza que el Señor Jesucristo vino a traer al mundo, porque en su gracia bendita, maravillosa y extraordinaria, venía a hablar acerca de la misericordia para con cada uno de los que nos habíamos perdido, como la oveja que se había perdido. Pero en esta mañana yo quisiera compartir con ustedes la parábola del buen samaritano, ¿no? Es decir, si ustedes pudiesen ver qué título tiene la parábola del buen samaritano, todos podríamos saber de que es una enseñanza que habla de ayuda. Los hospitales se han puesto buen samaritano, los hogares de ancianos tienen nombre de buen samaritano. Algunas organizaciones, sin saber de la Biblia, organizaciones internacionales de ayuda, se llaman buen samaritano. ¿Sabe por qué? Porque conocen de que esta enseñanza fundamentalmente habla de que la ayuda y que lo que necesita la gente, la misericordia que necesita la gente, es algo muy importante. Y cuanto más hoy, cuando la iglesia está pasando por esta pandemia, cuando estamos pasando por este tiempo tan especial, donde debemos aprender que una verdadera parábola enseña una verdad sumamente práctica, lo concreta. Es decir, una parábola concreta la enseñanza de la Biblia, cuando nos dice, amémonos los unos a los otros, no solamente de palabra, sino de hecho y de verdad. Una parábola hace que la verdad sea más fácil de absorberla, hace que la verdad sea más interesante y hace que la verdad sea aplicada a la vida personal. Esa es la parábola que el Señor quiere contarnos en esta mañana. Como ustedes saben, las parábolas del Señor Jesucristo están desarrolladas en los evangelios sinópticos, ¿no? ¿Cuántas parábolas le parece que hay en la Biblia a ustedes? Que contó el Señor Jesús. Más o menos unas 10, 15, 20, 40, 50, 49. Bueno, busquemos el número de las parábolas, ¿no? El Señor enseñó varias parábolas y esta es la que vamos a leer ahora. Lucas capítulo 10, versículo 25. Vamos a leer esa porción para todos nosotros esta mañana. Dice así la Biblia, la santa palabra de Dios. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Dice, un maestro de la ley se levantó para probarle y le dijo, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él les dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí está la gran enseñanza que vamos a comenzar compartiendo. Acá el Señor está en su ministerio terrenal, ya él había empezado a hablar por parábolas. Los discípulos dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Bueno, porque para que este pueblo que era duro de oídos, era duro de responder, cuando se escuchaba la parábola, los que no creían se iban más lejos, pero el que quería creer iba a tener que acercarse mucho más. Por eso necesitamos acercarnos mucho más para entender lo que quiere decir la parábola. Y este maestro de la ley, un hombre, un abogado de la ley, un hombre que era distinguido de la ley, él conocía lo que era el Talmud, el Mishnah,
las leyes de Moisés, él conocía todo aquello que estaba escrito en la ley, y él era intérprete de la ley. Eran niños que en la primera infancia eran tomados, ellos sí conocían el Pentateuco de memoria, y ellos comenzaban a desarrollar una vida intelectual muy grande, y ellos seguían una vida intelectual muy grande, conociendo todos los mandamientos. Viene al Señor Jesucristo para probarle. Y en esa prueba le dice al Señor, Señor, ¿cómo voy a entrar al reino de los cielos? Es la gran pregunta que todo el mundo se hacía cuando venía Jesús. Señor, ¿cómo puedo hacer para ir al cielo? Nicodemo vino de noche y dice, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? El joven rico vino corriendo y se postró ante Jesús y dijo, ¿cómo puedo entrar al reino de los cielos? La gente dice, ¿cómo puedo ir al cielo? ¿Cómo puedo estar en el cielo? La gran pregunta del hombre, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Es la pregunta del hombre, la pregunta existencial, la pregunta filosófica del hombre. Y el hombre nuevamente se viene, un intérprete de la ley, un abogado de la ley, como una persona que conocía las leyes de la antigüedad, viene a Jesús para probarle y le dice, ¿cómo puedo entrar al cielo? Y entonces Jesús le dice, le responde, le aclara, le dice, ¿qué está escrito? Porque este hombre lo sabía. Y si usted lee Deuteronomio y lee Levítico, las leyes que estaban ya escritas, este hombre responde exactamente palabra por palabra de lo que decía el Antiguo Testamento. Es decir, que su cabeza estaba llena, su mente estaba llena de conocimiento, su mente estaba llena de lo que era la ley de Dios, las leyes de Dios, estaban llenas las leyes de Dios, pero cuando el Señor le pregunta, haz esto, ama al prójimo, ama a Dios, entonces cuando la cabeza estaba llena, pero su corazón estaba vacío, porque le preguntó la gran pregunta nuestra, ¿quién es tu prójimo? ¿A quién estás ayudando? ¿A quién estás sosteniendo? ¿A quién estás levantando? ¿A quién estás vendando? La gran pregunta que el hombre destruyó cualquier conocimiento intelectual. Podemos tener mucho conocimiento intelectual, pero el corazón estaba vacío completamente. Es cuando este hombre llega a escuchar la gran pregunta del Señor, que es la pregunta que nos vuelve a hacer hoy a la iglesia en pandemia, y nos pregunta, ¿quién es tu prójimo? ¿A quién es el que estás ayudando? ¿A quién es el que estás escuchando? ¿A quién es que estás amando con el amor que nos amó el Señor? Y mira, hermanos, si hay un punto de hoy que necesitamos volver a renovar nuestra visión desde el amor derramado en nuestros corazones para amar a nuestro prójimo. Nuestro prójimo es nuestra esposa. ¿Cómo tratamos a nuestra esposa? ¿Cómo amamos a nuestra esposa? ¿Cómo amamos a nuestros hijos? ¿Cómo amamos a nuestros nietos? ¿Cuál es nuestro prójimo que estamos ayudando? A veces que estamos preocupados por los hogares. En los hogares está el prójimo y no lo podemos ayudar. Estamos preocupados por los matrimonios jóvenes, porque en los matrimonios jóvenes hay prójimos que no se pueden ayudar a sí mismos. Y qué extraordinario que esta mañana la iglesia vuelva a sentir esta enseñanza de Jesucristo, que es la que dice, mire, ¿dónde está tu prójimo? Iglesia de Cristo, ¿dónde está nuestro prójimo? Que esta semana el Señor nos abra la oportunidad, la puerta de la oportunidad para encontrar quién es nuestro prójimo. Porque si no, hermanos, todo hubiese sido intelectual, todo hubiese sido comprensión, todo hubiese sido un rito intelectual religioso, como que tenían las personas conociendo la ley por fuera, pero por dentro no conocían al Dios eterno, al Dios que realmente mostraba su amor derramado en cada uno de nuestros corazones. Por eso esta mañana, qué bueno es tenerlo al Señor, porque Él es amor, porque Dios es amor, y porque Dios nos da la oportunidad de amar, la oportunidad de ayudar al prójimo, la oportunidad de poder decir, ¿dónde está mi prójimo? Está en mi mismo hogar, es mi esposa, son mis hijos, es el vecino, es alguien que podemos yo acercarme con el evangelio, con la ayuda. Cuántas cosas de misericordia hoy la iglesia puede mostrar.
en cuántos lugares se han abierto las puertas para ayudar en la parte material. Dijo el Señor, bien siervo, buen y fiel, sobre poco has sido fiel. Pero Él dijo, porque tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y viniste a mí, estuve en la cárcel y me visitaste, y fui forastero y me recibiste. ¿Y cuándo lo hicimos, Señora, esto? Porque lo hicimos a uno de los pequeños, a Él se lo hemos hecho. Es decir, que Dios nos dé la oportunidad de tener la misericordia que Él tuvo con nosotros, para que esta semana la pregunta vuelva a la mente y nos diga, ¿y quién es mi prójimo? Entonces seguimos leyendo la parábola del Salvador, porque es la enseñanza que Él nos dejó para que podamos hacer la práctica nosotros, para que la iglesia esta semana pueda tener el trabajo práctico de decir, mire, la iglesia se pone en marcha, necesitamos, hermanos, mostrar ese amor, mostrar esa misericordia con este mensaje eterno que tenemos, el evangelio precioso que calma la sed del alma, que borra el pecado, que transforma la mente, que quita y borra la maldad y que da vida eterna. ¿Cuánto tenemos para hacer? ¿Cuánta visión de un campo necesitado? ¿Cuánta visión de un prójimo que está caído? ¿Cuánto para hacer que tiene la iglesia en esta hora? Versículo 30. Entonces el Señor le va a responder de una forma extraordinaria. Dice, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que por ese camino descendió un sacerdote y viéndole pasó de largo. Pero asimismo un levita, llegando cerca de aquel camino, viéndole pasó de largo. Pero acá va a cambiar la historia, porque un samaritano, es decir, para que usted vea todo el contraste de una historia, para que usted vea todo el contraste que hay en el reino de los cielos, para que usted vea todo lo que en este mundo tiene un tema, que puede ser la política, el robo, la frustración, la mala administración. Para el cielo es totalmente diferente. Porque dice que un hombre que no era de esa nacionalidad, un hombre extranjero, un hombre rechazado, un hombre puesto al costado, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido, aquí está el centro de nuestra enseñanza esta mañana, fue movido a misericordia. No sé si usted se habrá movido alguna vez, movido por la misericordia. Pero ¿cuántas veces hemos movido este año cuando se nos movió el corazón? Derramamos lágrimas, porque la misericordia es algo que va adentro, hermano, para poder ayudar a los otros. Fue movido a misericordia y dice, acercándose, vendó las heridas, echó aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día sacó 2 denarios, los dio al mesonero y dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Fíjese todo el desgaste que una persona que ama a su prójimo, el desgaste que un creyente, así como el gran ejemplo que Cristo tuvo para con nosotros, dejó los cielos y entregó hasta su última gota de sangre para poder levantar a lo que se había caído. Dice el Señor, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Qué le parece? ¿Qué conclusiones sacamos? Porque esta es una gran lección, es la lección para toda la iglesia. Él dijo, aquí está nuevamente el centro de nuestro pensamiento, el que usó de misericordia. Entonces Jesús dijo, ve tú y haz lo mismo. Lo que Jesús nos quiere decir esta semana, hermano, esta semana que comenzamos, ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. Fíjese qué interesante la historia que cuenta el Señor para enseñarnos de que realmente existe la posibilidad de tener misericordia. Existe la posibilidad de ser alguien que nos ayude.
Esa posibilidad que nos da el Señor tiene tres aspectos. Primero, hay un ataque. Segundo, hay una apariencia. Y en tercer lugar, hay una tensión. Esas tres cosas que el Señor nos da, nos muestra, nos dice, son tres cosas que nosotros tenemos que valorarlas. En primer lugar, lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar es que el ser humano está atacado, está pensando por una gran epidemia, gran necesidad, una gran lesión. Y eso es lo que nos quiere enseñar, y que el hombre, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, un hombre que si usted va a Jerusalén o va a Jericó, usted va a encontrar esta geografía que servía para la huida, para el escapa. Todavía los beduinos que viven allí escapan por esos lugares, perseguidos por la policía hoy. Y en ese tiempo todavía la policía, los policías los seguían y se escapaban. Sin embargo, los ladrones lo despojan, lo dejan medio muerto, lo dejan un camino, al lado del camino, con dolores, con preocupaciones, con temores. Y dice acá la Biblia, la palabra de Dios, que los ladrones lo despojaron, lo hirieron y lo dejaron. Es como el pecado, como la maldad está haciendo en el corazón de los seres humanos. Ahora fíjese, ¿no? Los ladrones que dijeron, lo tuyo es mío, ¿no? El sacerdote que pasó, ¿qué dijo? Lo mío es mío. Pero el samaritano, ¿qué dijo? Lo mío es tuyo. Y esa es la gran enseñanza, que va a cambiar el rumbo de la iglesia, que va a cambiar el rumbo de nuestra misión, que va a cambiar el rumbo de la comisión que el Señor nos ha dado para ir. En primer lugar está este hombre que está caído, este hombre que está vencido, este hombre que ha recibido una agresión, que lo han herido. ¿Cuántas personas heridas? ¿Cuántas personas que están despojadas? ¿Cuántas personas que en este momento están sufriendo el pánico? Pánico. ¿Sabe qué? La pandemia no solamente nos ha traído el pánico por la muerte, por la desesperación de lo que es la enfermedad, sino que ha traído trastornos psicológicos por el encierro. No ha traído trastornos psicológicos porque realmente ha provocado una ansiedad de decir qué va a pasar mañana. ¿Qué va a pasar mañana con la economía? ¿Qué va a pasar mañana con nuestros bienes? Es decir, que hay una gran necesidad porque el hombre está viviendo una agresión como nunca antes la ha vivido. Y es por eso que la iglesia necesita salir con este mensaje del amor de Dios para todas estas personas que están caídas, que están vencidas, que están despojadas. ¿Qué más necesidad de un mensaje que necesitamos todos, de poder sentir quién es mi prójimo y a quién me voy a dedicar, a sostener, a levantar, a mirar? En primer lugar, una historia de agresión, una historia de agresión, una historia de agresión. En segundo lugar, yo quisiera hablar acerca de esa historia de la apariencia, donde el sacerdote y donde el levita bajan, donde el sacerdote y el levita bajan, y entonces los dos parece que van a ayudar, los dos parece que realmente se van a preocupar, los dos realmente parece que van a estar sobre la persona, sobre el paciente que está muriéndose a los gritos allí. Sin embargo, los dos aparentan van a ayudar, pero pasan de largo y lo dejan a un lado. La gran comisión que la iglesia tiene, hermanos, es que seamos íntegros, no seamos aparentes. La falta de integridad hace que uno que tenga una doble vida, que tenga una doble forma de vivir, una forma en la casa, otra forma en la iglesia. Una forma cuando lo ven y otra forma cuando no lo ven. La falta de integridad hace que nuestras vidas no sean aquellas que tengan integridad delante de Dios y que solamente sean una apariencia.
Estos religiosos pasaron delante de aquel hombre. Viéndole, muchos dicen, bueno, no querían contaminarse, no querían contaminarse con el muerto, no querían contaminarse con el que estaba dolorido, pero pasan y pasan de largo. Pero en tercer lugar, y acá va el centro de lo que yo quisiera dejar entre todos nosotros, el centro de un hombre extranjero, un hombre que venía de otro lugar, que venía caminando en un camino del desierto. No sabemos de dónde venía ni hacia dónde iba, pero que en un momento él tiene que detenerse, él se detiene. Por eso, para tener y poder ayudar al prójimo, necesitamos detenernos, necesitamos tomarnos un tiempo, necesitamos romper nuestra agenda para poder atender a quien está caído. No sabemos hacia dónde iba, pero un extranjero que venía de camino se detiene y fue movido en su interior por la misericordia. Fue movido en su interior por el amor a ayudar a otros, por el amor para sostener a otros. Y ese hombre se acerca a su prójimo, no solamente que lo ve, no solamente que se conmueve, sino que se acerca. Para acercarse necesita tiempo, para acercarse necesita poner oídos, para acercarse necesita atender a la persona que está caída. Y hermanos, cuando en nuestro hogar necesitemos ayudar a nuestro prójimo, necesitamos tiempo, necesitamos dedicar tiempo a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, poderles escuchar. Lo más difícil que hay en este momento, que nadie escucha a nadie, y que muchas veces todos buscamos lo suyo propio, y entonces no podemos edificar lo que el Señor Jesucristo quiere que edifiquemos. Y entonces dice, llegó hasta el prójimo, y acá quiero enseñar algunas cosas que son muy importantes, que usted las puede leer, de qué es la actitud de tener un prójimo. Dice, en primer lugar, se acercó, y cuando se acercó, vendó sus heridas. Qué hermoso es poder tener creyentes en la iglesia que aprendan a vendar heridas, que aprendamos a vendar las heridas de los otros. ¿Y cómo se vendan las heridas? ¿Cómo se vendan las heridas? Porque no sabemos vendar a veces. Este hombre que iba de camino, me imagino, no tendría vendas estériles, ni tampoco habría un botiquín en el camello que dijese romperse en caso de urgencia, no tendrían, sino que las vendas se hacían de romper sus túnicas, romper su ropa. Vendar una herida significaba la entrega de algo muy cercano. Y qué extraordinario cuando Dios nos habla de que la iglesia es un lugar donde se vendan las heridas, donde necesitamos buscar los prójimos para aprender a vendar las heridas, suavizarlas. Que poder vendar las heridas es una operación muy importante para restaurar a nuestros hermanos, para restaurar al caído, para el que no conoce a Cristo. Hermanos, necesitamos aprender de este arte, que es el arte de curar. El arte de curar es el arte que se le ha dado a todo creyente cuando Cristo curó nuestras heridas en la cruz del Calvario. Segundo lugar, dice acá la Biblia, echándoles aceite y vino. Les echó aceite y vino. La Biblia no es un libro de medicina, pero habla de cosas medicinales que en esa época eran muy importantes. El aceite era para suavizar la herida. El vinagre, el vino cuando se fermentaba, hacía como un antibiótico para la herida. Y esto hacía un complejo donde se curaba la herida. Ahora, qué importante hablar acerca de esto, porque necesitamos aceite que suaviza y necesitamos vinagre que desinfecta. Una herida es muy importante aprenderla a curar, hermano. Aprender a que realmente necesitamos nosotros manos que puedan dar,
¿Por qué? Porque el aceite era algo muy preciado para el viaje. Ellos no sabían cuándo iban a llegar. El aceite era algo muy preciado para el fuego, para la luz, en medio de la oscuridad del camino. El vino, no había agua en ese momento, no había un lugar donde uno pudiese tomar agua. Y lo que llevaban en el camino era vino, y dar el vino era dar el agua y dar el vino, dar el aceite y el vino, era dar lo que él tenía más preciado. Es decir, la entrega, el desprendimiento, como Cristo en la cruz del Calvario. Fíjese que el Señor Jesucristo dejó su forma de Dios, y tomó la forma de siervo. Jesucristo fue Dios siempre porque nunca dejó su esencia. Jesucristo dejó su forma, pero no su esencia. La esencia de Dios fue siempre la misma, porque Jesucristo es Dios y siempre Él fue el mismo, hoy, ayer y por los siglos, y Él siguió siendo Dios. Dejó su forma de rey, su forma de Dios, y tomó la forma de un siervo humilde para derramar su sangre, derramar el Espíritu para que la iglesia pueda vivir, y derramar su sangre para que la iglesia pueda ser salva, y de esa manera Dios vivió, Dios salvó nuestra humanidad. Por eso es la historia del buen samaritano. Pero en tercer lugar dice, lo puso en la cabalgadura y lo llevó al mesón. Qué difícil es poner a otra persona en nuestra cabalgadura. Qué difícil es poner a otra persona a la misma altura nuestra para poder ayudarla. Parece que nosotros siempre queremos estar arriba de otro, pero acá el buen samaritano nos enseña que para verdaderamente ayudar necesitamos ser humildes y levantar a otro en la cabalgadura. Por eso, ¿quién es nuestro prójimo? ¿A quién queremos ayudar? ¿A quién vamos a poner en la cabalgadura? Para poderlo llevar hasta el mesón, donde lo cuidan. Allí está la presencia de aquel que va a cuidarlo. Han dicho mucha gente que esta es la iglesia, y en el mesón de la iglesia está el Espíritu Santo, el mesonero que cuida, que los va a cuidar hasta que vuelva el Señor Jesucristo a buscarlo, el gran buen samaritano. Y qué extraordinario cuando la iglesia es un lugar de descanso, de reposo y de paz, porque muchas personas han encontrado allí la sanidad, las vendas, la suavidad de las heridas, porque se han curado el alma en ese lugar. Qué hermoso es poder pensar en esta parábola, porque esta parábola es permeable, nos llegan todos nosotros estamos pasando por pruebas, tal vez hogares que están pasando por grandes necesidades, matrimonios que están pasando por grandes problemas, y sin embargo hoy necesitamos que el Señor suavice las heridas. Hoy necesitamos que la iglesia sea más grande, que el mesón sea más grande, porque allí está el Espíritu de Dios que calma el dolor, que calma el dolor para cualquier persona que se llegue a él. Y fíjese, para terminar, hermano, ¿a dónde va la lección? La lección se va afinando. El Señor ha mostrado la incapacidad de lo que es un evangelio intelectual. Hay que bajarlo al corazón. Porque aun cuando sabía de memoria toda la Biblia, no sabía quién era su prójimo. El Señor va a enseñar dónde está el prójimo, cómo está esperando el prójimo. Y el Señor va a terminar diciendo, ¿quién de estos tres le parece que fue el prójimo? Y entonces va a decir, el que usó de misericordia. Aquí está la gran lección, hermanos. La iglesia renovando su visión, la iglesia renovando lo que es la cruz del Calvario, para alcanzar a otros, para levantar a otros, para sostener a otros. Y dice acá, el que usó de misericordia.
el que usó de misericordia, el que lavó las heridas, el que sacó las vendas, el que lo llevó al mesón, el que cuidó de él, el que lo sostuvo. Mire, dice que estuvo, lo dejó y al otro día, es decir, lo peor que hay es cuidar un paciente de noche. Toda la noche lo cuidó. Y hay veces que esa terapia es tan importante. No sé si usted habrá tenido la experiencia de cuidar un paciente una noche, pero parece que toda la noche no pasa más. Y sin embargo, acá dice, lo cuidó de noche. Ahora el Señor le dice, mire, ¿quién le parece que fue el prójimo? El hombre que tenía llena la cabeza, pero vacío el corazón, le dice, mire, necesitamos volver a llenar el corazón. El que usó de misericordia. Entonces la gran respuesta para toda la iglesia esta semana, toda la iglesia, esta semana que empezamos, dice, ve y haz tu lo mismo. Que el Señor nos dé la oportunidad esta semana de encontrar aquel caído. Y que esta semana tengamos el gozo, ¿no?, de poder vendar heridas. El gozo de poder ver a alguien que se levanta con la ayuda más grande que hay, que es la ayuda del amor. Cuando el amor llena el corazón, entonces estamos en condiciones de poder levantar, así como un día nos levantaron a nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos ayude para que podamos ser aquellos que puedan tener misericordia de Dios.